El Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y leamos desde el versículo 5 hasta el versículo 13 inclusive. Y dice así la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esta palabra? Denle un fuerte aplauso a Jesús entonces. Hemos compartido por bastante tiempo, 16 semanas, considerando detenidamente el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y como hemos compartido durante este tiempo, había una multitud que había venido a él porque su fama había corrido por todos lados, pero Jesús se apartó con sus discípulos y fue al monte, más arriba, y allí les habló, les ministró a ellos. Y hemos enfatizado durante este tiempo qué importante era para Jesús que sus discípulos entendieran su lenguaje, captaran y comprendieran el alcance que tiene este evangelio del reino de Dios. El evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, del evangelio de los cielos, del reino de los cielos hecho real aquí en la tierra. Entonces fuimos viendo qué importante es que los discípulos captaran, entendieran esto. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener que enseñar, iban a tener que compartir e impartir esta verdad en otros. Y así fue después que Jesús resucitó y fue a los cielos. Ellos estuvieron ahí y bajo la unción del Espíritu Santo predicaron a las multitudes, enseñaron. Entonces para Jesús era muy importante ese momento que Él tomó, ese tiempo, no sabemos cuánto, y que inclusive la multitud fue y estuvo escuchando lo que Jesús le decía a sus discípulos. Pero ahora queremos decir algo que acompaña todo lo que hemos dicho, pero que hay un secreto espiritual en todo esto, el proceso, por cuanto Mateo registra todo el sermón y después sigue relatando lo que sigue, lo que vino, lo que pasó, lo que aconteció cronológicamente. Es que el Sermón del Monte tenía mucho sentido en el ministerio de Jesús. Para que se entienda,
Hay un pasaje que hemos mencionado en otras oportunidades. El profeta Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde dice, porque Jehová, el yo soy el que soy, Jehová el Señor, el soberano, el dueño, el amo absoluto, el Kyrios de Dios. Porque Jehová el Señor no hará nada. Dios se pone límites a sí mismo, porque Dios se rige por leyes espirituales. Entonces el profeta dio a conocer esto, Jehová el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y dice el profeta Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Es algo instantáneo, no hay que pensarlo. Y por eso añade, si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? Siempre que Dios habla y dio palabra, hubo hombres de Dios bajo la unción del Espíritu Santo que hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si Dios habló, hay profeta que profetizó. Por eso tenemos la palabra profética más segura, porque ya Dios lo hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué escogió Dios este sistema? Y porque Él es soberano y Él sabe lo que hace. A fin de que al lanzar la palabra profética haya cumplimiento, haya cumplimiento. Entonces Dios es el que hace la obra, pero sobre la base de lo que he profetizado. Ahora, ¿cuánto tiempo entre lo profetizado y el cumplimiento puede pasar? ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo establecido. Dios en su soberana voluntad lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso cuando vamos a Lucas capítulo 4, Jesús cuando comenzó su ministerio, lleno del Espíritu Santo, después que estuvo en el desierto, fue a la ciudad de Nazaret y ahí entró a la sinagoga de los judíos y se le entregó el libro del profeta Isaías. Y él abrió y leyó. Qué tremendo, Isaías 61, el primer versículo y parte del versículo 2. Y dice que ahí entonces delante de todos Jesús comenzó a leer ese pasaje profético que había sido profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Entonces comenzó a leer esa porción, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. Y añadió, y vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Y cuando él terminó ese pasaje profético, lo que el profeta Isaías había profetizado, entonces dice que Jesús se sentó y delante de todos dijo, esta palabra tiene cumplimiento. ¿Por qué lo hizo Jesús así? Porque Jesús se sujetó en todo a la palabra profética. Y lo que estaba profetizado tuvo cumplimiento porque Él lo declaró, lo profetizó a su vez. Entonces Jesús profetizó lo profetizado, declaró lo declarado, proclamó lo proclamado, anunció lo que había sido anunciado anteriormente. Y ahí Jesús comenzó su ministerio. Ahora, a su vez, Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta, al cual van a hacer bien en oírlo y atender lo que él dice. Jesús es el profeta, con mayúscula, porque todo Israel estaba esperando la venida del profeta. Y ahora entendemos un poquito sobre esto que estamos diciendo. ¿Por qué Jesús tomó tiempo
para enseñar a sus discípulos el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque a su vez era la palabra profética. Porque él profetizó del alcance y lo que significaba el reino de Dios ahora aquí establecido en la tierra a través de él. Porque él vino del Padre, vino para implantar el reino de Dios. ¿Dónde? En los corazones de la gente. Entonces Jesús profetizó a fin de habilitar las obras del Padre en él. Porque Jesús se sujetó en todo al Padre. Esto es tremendo. Jesús no hizo nada por su propia cuenta, lo dijo muy bien. Lo enseñó, usted lo puede ver ahí en Juan. Capítulo 5 y otros capítulos más. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Jesús en todo se sujetó al Padre. Y si Dios estableció que todo lo que el Padre quiere hacer lo hace a través de la palabra profética, Jesús como el profeta de Dios profetizó acerca del reino de los cielos. Y sobre esa base es que Él entonces comenzó a hacer su obra. Y todas las cosas se acomodaron a Él. Y todo lo que Él hizo, lo hizo porque estaba agradando al Padre y el Padre tenía libertad total de hacer su buena obra. Porque Jesús no habló por su propia cuenta. Lo dice en Juan 10. Sino que el Padre que moraba en Él hacía todas las obras. Entonces, no solamente que estaba interesado en que sus discípulos aprendieran todas estas leyes del reino de los cielos, sino que también Él mismo se sujetó a estas leyes. Y al profetizar, al declarar, al enseñar lo que significaba el reino, entonces el reino de los cielos se iba a manifestar y se manifestó en la vida de Jesús. Y por eso todo el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de esa palabra profética. Por eso dejar el capítulo 7, cuando Jesús terminó su sermón, la gente que lo oía se maravilló de la autoridad de Jesús porque enseñaba desde su doctrina. Claro, es la doctrina del reino. Y por eso cuando entramos en el capítulo 8 lo hemos visto, que apareció un leproso diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Es que las obras de Dios comenzaron a manifestarse. Y Jesús, sujeto al Padre, y todo lo que hizo, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús profetizó. Cuando le dijo a los discípulos, porque Él mismo era esa verdad. Él es la sal de esta tierra, la luz del mundo. Y así es la iglesia. La iglesia es sal, es luz. Para traer vida, para traer sanidad, para establecer el reino de los cielos. Para que la voluntad de Dios, como en los cielos, también se haga aquí en la tierra. Para edificar sobre el poder de la palabra. Porque esos son los prudentes, los que edifican sobre la palabra. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Por eso Jesús dijo que aquel que oye y hace la palabra, le da lugar y sobre esa palabra edifica su casa, esa casa jamás va a caer. Esos son los prudentes. Los necios, los insensatos son aquellos que edifican sobre la arena. ¿Por qué? Porque no se afirman en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos descubriendo entonces ahora. La importancia de la palabra. Bien.
¿Qué es lo que surgió? Lo que tenemos escrito acá, en este capítulo 8. Que entrando Jesús en Capernaum, una ciudad interesante, pero a su vez que después vamos a encontrar datos acerca de esta ciudad. Entrando en Capernaum, dice, vino a él un centurión. O sea, un centurión era aquel que representaba al Imperio Romano porque era un militar, alguien que estaba a cargo de 100 hombres, por eso la palabra centurión, a cargo de 100 soldados. Y los centuriones tenían un cierto nivel en la sociedad de cierta jerarquía y reconocimiento. Dice la historia que eran hombres de cierto poder adquisitivo inclusive. Entonces este centurión significa que no era judío, no era del pueblo de Israel, todo lo contrario, era uno que estaba representando un poder que había dominado, controlado, ha conquistado ese territorio, como otras naciones, el Imperio Romano. O sea que era un italiano, pariente de alguno de nosotros quizás. Aquellos que venimos de Italia. Bueno, este era un italiano porque era un centurión romano. Vuelvo a repetirlo, no era del pueblo de Israel. Entonces es interesante que después del Sermón del Monte apareció un leproso, ese sí era judío, pero leproso. No fue por casualidad, es porque había una palabra que Jesús había lanzado. Y la palabra abre camino. La palabra hace que las cosas comiencen a acontecer, más allá de lo imaginado. Porque toda esa multitud que estaba ahí, no pensaron que justamente un leproso iba a venir y se iba a postrar delante de Jesús y lo iba a reconocer como Señor. Pero lo hizo. Y el Señor lo sanó. Pero ahora apareció un centurión. En el pasaje paralelo dice que vinieron aquellos que lo representaban. Era él mismo a través de sus embajadores. Pero vino, finalmente a Mateo le interesó eso, que él vino a Jesús. O sea, vino en busca de Jesús. O recurrió a Jesús con su necesidad. Ahora eso es interesante y déjeme que lo pueda enfatizar ahora. Porque no nos tiene que sorprender que de pronto un hombre gentil, o sea, no judío, apareciera con una necesidad y hubiera un detalle tan marcado y establecido y dejado aquí por escrito. ¿Cuánto supo este centurión de Jesús? ¿Cuánto había oído de Jesús? No sabemos, no dice nada la Biblia. ¿Cómo se enteró este centurión de Jesús y lo que era capaz de hacer? Pero eso es lo que espero que todos podamos entender. Cuando hay palabra profética, cuando se hace la palabra, Dios se encarga de los hechos. Dios es soberano y hace como Él quiere. Y por eso algo sucedió entre los capítulos 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, para entrar ahora en el 8 y de pronto descubrir que apareció uno de la nada. ¿Cómo decimos? No sabemos nada, ni cómo llegó, de dónde vino, nada. Sabemos que era un centurión que vino a Jesús. Y eso es lo que intento de parte de Dios hacer destacar. Cuando hay palabra profética, cuando estamos oyendo claramente lo que Dios está diciendo a la iglesia,
comienzan a suceder cosas no pensadas. Dios comienza a obrar a su manera. Nadie de los discípulos dijo, ¿qué tal si llamamos al centurión? No. Nadie estaba esperando algo semejante, todo lo contrario. Sin embargo, cuando hay palabra de Dios, Dios se encarga de hacer sus obras. Hola. Con la sanidad del leproso, entendemos que era voluntad de Dios que Dios quería sanar al leproso, porque Jesús dijo, quiero. ¿Por qué quería Jesús? Porque esa es la voluntad del Padre, porque Él no hablaba por su propia cuenta. No era resultado de un sentimiento que Jesús tuvo para con el leproso. Si dijo, quiero ser limpio, es porque era la voluntad del Padre, de limpiar a ese leproso, porque para eso había venido Jesús. Por eso es el verbo de vida que vino en cumplimiento a algo que Dios estableció y determinó a hacer aquí en la tierra a través de su Hijo. Quiero ser limpio, le dijo Jesús. Y fue sano en ese mismo momento. Y ahora lo mismo. Apareció un centurión con un corazón abierto para decirle, mi criado, Señor, Señor. Fíjense que está utilizando una expresión fuera de lo común para uno que era de Roma. Porque con esa expresión, Señor, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, el amo, el superior, el soberano, el todopoderoso, Dios mismo. O sea que este hombre militar rompió el protocolo militar, el protocolo imperial. ¿Por qué? Porque había orden de que solamente al César había que reconocerlo como Señor. Pero este fue más allá y le dijo, Señor, Señor. Interesante lo que sigue diciendo. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, estaba sufriendo y sufriendo, padeciendo. No solamente que estaba paralítico, sino que estaba pasando por una situación de gran dolor. Por eso no nos debe sorprender que de pronto este hombre descubrió algo. El secreto del poder de la fe. Porque la fe responde a leyes espirituales. Por eso Pablo habla de la ley de la fe. Inclusive habla del misterio de la fe. Porque esto no es natural. La fe viene de Dios porque la fe pertenece a Jesús. Jesús es el autor de la fe y supera todo entendimiento, va más allá de todo pensamiento, va más allá de una realidad humana. Por eso la vez pasada, el domingo pasado hablamos de pasos para la sanidad. 4 cosas dijimos que hizo el leproso y lo mismo hizo este hombre. Porque supo a quién dirigirse. Se dirigió a Jesús, el único que podía ayudarlo. Lo reconoció como Señor, lo declaró Señor. Se humilló ante él. ¿Por qué? Porque le vino a pedir ayuda. Fue suficientemente obediente a la fe para saber que de Jesús podía venir la ayuda que él necesitaba. Y creyó, en cuarto lugar, creyó que Jesús podía sanar. Si no, no lo hubiera pedido, no le hubiera suplicado, no le hubiera dicho, Señor,
Mira mi situación, mi necesidad. Ahora, la necesidad que había en su casa no era personal. No era él, no era su familia, era un siervo, un siervo. Pero esa situación, esa circunstancia fue suficiente en el plan y propósito de Dios para que este hombre reaccionara a la visitación del Hijo, a la presencia de Dios aquí en la tierra a través del enviado. Porque ese enviado dio palabra y algo comenzó a suceder. Por eso, como dije, no nos tiene que sorprender la respuesta de este hombre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús a este hombre que le dijo: mi siervo está en casa, paralítico y gravemente atormentado? Y bueno, yo iré y le sanaré. ¡Qué tremenda respuesta! No dijo Jesús: voy a pensarlo, voy a ver qué hago. No, Jesús era rápido. Sabía qué decir porque estaba en contacto con el Padre. No dijo: venite la semana que viene a ver si te atiendo nuevamente, a ver qué voy a decir. Sino que le dijo: yo iré. ¿A dónde? A la casa de este hombre. Y eso un judío era fuera de lo aceptado. Ningún judío iba a entrar en una casa de alguien que no era judío. Eso lo sabemos por Pedro en el libro de los Hechos. Pero sin embargo Jesús dijo: yo iré. ¿A dónde? A tu casa donde está ese enfermo y le sanaré. Qué tremenda respuesta de parte del Señor. Entonces, hermanos, cuando hay palabra de Dios, cuando esta palabra es lanzada y dejamos que esta palabra comience a operar en nosotros, van a comenzar a suceder cosas inexplicables, impensadas, que nadie se imagina, pero Dios comienza a moverse de una manera sobrenatural. Y es ahí cuando obedecemos a la palabra profética, que hacemos muy bien en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque trae luz, abre los ojos para ver. Entonces uno tiene que saber que el Señor está interesado en bendecir, en sanar. Y este sentir de Jesús de ir a la casa del centurión ya es voluntad, y era en aquel momento la voluntad de Dios y sigue siendo la voluntad de Dios. De entrar a las casas. ¿Recuerdan Hechos 16? Versículo 31. La respuesta que le dio Pablo al carcelero, ese carcelero que lo había castigado porque estaba representando al Imperio Romano. Y cuando Pablo y Silas estaban cantando y alabando a Dios, las puertas de la cárcel se abrieron, el cepo se abrió y fueron libres, y todos los presos estaban sin nada que les impidiera salir a la calle, pero nadie se escapó. Y el carcelero, pensando que todos habían huido, se quiso matar, y Pablo gritó y le dijo: no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Porque ellos estaban operando en ese momento. Y cuando el carcelero pidió luz y se dio cuenta de lo que estaba pasando, y estaban todos los presos mirándolo. Habían tenido oportunidad de escapar y no, estaban todos ahí. Y Pablo entonces reconoció en Pablo que había algo especial en él. Y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta condición de muerte? En esta condición de desesperación, donde ya pensé en un momento que no me quedaba otra cosa para hacer. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol? Ahí está en Hechos 16, 31.
¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Y serás salvo. Y serás salvo. Vas a experimentar salvación, libertad, perdón de pecado. Serás salvo. Tú, ¿y quién más? Y tu casa. Y tu casa. Y tu casa. Y tu casa. Sí, dale fuertes aplausos a Jesús. Así fue. El carcelero se lo llevó a Pablo y a Silas. Llevó a estos dos hombres de Dios a la casa y toda la casa creyó y fueron bautizados y hubo regocijo. Ahí surgió la iglesia de Filipo. Por el testimonio del poder de Dios. ¿Qué estoy queriendo decir de parte de Dios? Cuando hay palabra profética, hay cosas que comienzan a suceder. Y es voluntad de Dios que al poner la casa en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, la bendición que hay aquí es la bendición que va a llegar a las casas. Que va a llegar a las casas, porque el Señor se va a hacer presente en cada hogar. Y Dios quiere que seas salvo tú y tu casa. Pero algo más sucedió con este centurión, con este gentil. Porque le respondió a esa palabra de Jesús. Y dice el versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, nuevamente, Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo. Porque podría haberse conformado con que fuera Jesús y sanara a su criado y chao. Pero él avanzó más allá, superó las medidas. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo, yo como tú, está queriendo decir como tú, yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, ¿y qué sucede? Va, ¿por qué? Porque él tiene autoridad, porque está bajo autoridad y ejerce autoridad. Ahora eso nos enseña algo muy importante. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Hay mucha gente que no quiere estar bajo autoridad. Cuando se habla de una autoridad parece mala palabra. Y algunos quieren escapar para decir yo hago lo que yo quiero. Bueno, es otro tema, pero es un tema. Yo también soy hombre bajo autoridad. Y a este soldado le digo, ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Es así de simple, es así de sencillo, no es complicado. Ahora, algo estaba aconteciendo en el mundo espiritual.
Dice el versículo 10, al oírlo Jesús, lo que dijo, lo que expresó y confesó, al oírlo Jesús, y era Jesús, se maravilló. No esperaba algo semejante. Por eso dijo Jesús, le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, yo he caminado, ya he vivido, ya tengo estos años aquí con el pueblo de Israel y ahora en el comienzo y estos días de ministerio, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En quién encontró, en quién halló esa fe superlativa? ¿En quién? En un gentil. Siendo que los judíos conocían el poder de Dios, su historia surgió de un milagro. Dios hizo milagro tras milagro, los profetas profetizaron, conocieron la gloria de Dios. Sin embargo, esa generación era incrédula. Y Jesús dijo, en Israel no pude hallar una fe semejante. Cuando hay palabra profética como la de Jesús, era lo más natural que se manifestara el poder de la fe. Pero no sucedió con los judíos, tuvo que suceder con un gentil. Dice que Jesús se maravilló. Claro, porque hay niveles de fe. Y este hombre había alcanzado ese alto nivel. Que dijo, Señor, yo no estoy dependiendo de lo que ven mis ojos, de lo tangible, si entras o no entras en mi casa, si vas y le pones la mano sobre este enfermo. No estoy dependiendo de eso, porque hay mucha gente que depende de lo tangible, depende de lo que se ve. El pueblo judío hizo eso con Jesús. Muestra quién sos. A ver, alguna señal de mostrar para que creamos en ti. Este hombre no dijo, yo no necesito de nada de eso. Yo sé que tú eres poderoso. ¿Y dónde se manifiesta tu poder, Jesús? Eso es lo que está declarando el hombre. En la palabra. Di la palabra, di la palabra. Di la palabra como Jesús la dijo en el último versículo. Así se ha hecho. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces hay quienes están todavía ahí cuestionando la palabra de Dios. Todavía están diciendo, pero yo tengo que entenderlo. Yo tengo que ver si es cierto o no es cierto. A ver si esto es voluntad de Dios. Y algunos que están ahí dejando que la palabra pase de largo. Por eso qué importante es oír a Dios. ¿Y qué es oír a Dios? Mirad atentamente lo que está escrito. Esto es palabra viva. Cuando yo miro, cuando yo recibo la palabra predicada, cuando yo veo que lo que es, esto lo dice Dios y ahí está el testimonio de Dios que es de Dios. Entonces uno tiene que creer aunque no vea nada. Aunque no vea nada, porque no nos movemos por lo que vemos, sino por la fe. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta fe. Esta es la fe que tenemos. Enamorado. No estamos cantando, pero hay que cantar. ¿Por qué? Porque este es el Señor que tenemos. Y para los discípulos es importante vivir de tal manera que pudieran agradar al corazón del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para que los discípulos fueran movidos
para saber qué es lo que maravillaba el corazón de Jesús. Por eso Pedro fue un hombre de esos intrépidos en la fe, que hizo cosas que otros no hicieron. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Hay mucho para ver, pero simplemente lo menciono. Este hombre centurión sabía el poder de la palabra de aquel que la lanza, que la dice, y aquellos que la creen porque hay una autoridad por encima. Como dije, nadie ejerce autoridad sin estar bajo autoridad. Y Jesús está bajo la autoridad del Padre. Y por eso todo lo que está bajo la autoridad del Hijo se manifiesta en las obras del Padre. Cuando se le cree a Jesús lo que Él dice. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así es, esa es la ley de la fe. Ese es el misterio de Dios revelado en la persona del Hijo. Y tenemos que aprender a vivir a ese nivel de fe. Si Él lo dijo, no me interesa todo lo que acontezca alrededor. Pero hermano, ¿no leíste las noticias? Eso de que todo te saldrá bien. Eso de que serás prosperado en todo. Hermano, si estamos en un tiempo. ¿A quién le creemos? ¿Cómo vamos a extendernos? ¿Cómo vamos a eso de correr las cortinas, de extendernos? No, hermano, más bien hay que achicarse. ¿A quién le creemos? Que Él dice que sí, que vamos de victoria. ¿En victoria? ¿Quién? ¿Hay victoria y alguno en vez? ¿Hay victoria? ¿Hay fracaso? ¿Qué estás cantando? Entonces, Dios está queriendo que nosotros crezcamos en este nivel de fe. ¿Y qué es creer en este nivel de fe? De saber que hay una autoridad por encima de todo y que si Él lo dijo, se hace. Y cuando Él manda, aún lo que no existe, aparece. Y por eso este hombre surgió de la nada, decimos. Pero con un nivel de fe tan grande. Por eso, hermano, cuídate. Porque Dios va a traer gente que ni pensás. Y de pronto va a venir con un nivel de fe que va a decir, ¿este de dónde salió? ¿Cómo es posible? Yo hace tantos años estoy acá y nunca pude creer como cree este. Y van a ver la gloria de Dios. Van a ver milagros, maravillas. Lo declaro. Porque estamos lanzando la palabra. Y esta palabra es poderosa. Señor, di la palabra y el Señor dice, ya la di, ya la di, ya la di. Ya salió, ya salió, ya salió. Cree, cree, cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora fíjense lo que viene. Yo sé que es una palabra fuerte, porque Jesús dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Déjeme decir algo rápido. Qué amor que Dios tiene para aquellos que son de la fe. Porque justamente Abraham fue el padre de la fe y su fe le fue contada por justicia. Isaac, su hijo, fue el hijo de la promesa. Y Jacob fue aquel que supo elegir bien, supo aferrarse a las promesas de Dios. Y le creyó a Dios. Y por eso Dios lo respaldó hasta el último momento. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora ellos no son personas de la historia. Si me dejan mencionar un versículo que está justamente en Mateo, donde el Señor dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso está en Mateo 22, versículos 32 y 33. Fíjate, subráyalo porque esto es una palabra muy linda. Porque muchos estaban discutiendo si era verdad, que no era verdad, si había resurrección, no había resurrección. Y Jesús entonces le dice, no tomaron nota.
habéis leído lo que está escrito, y en el versículo 32 dice, lo que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es lo que dijo Dios, yo soy, no dijo yo fui. Algo pasado, sino yo soy. Por eso Jesús afirmó, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, porque esa es la doctrina de Dios. Esa es la doctrina de Jesús. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, lo que sabemos que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia del Señor, gozando de la bendición, esperando el día de la resurrección de los cuerpos, porque tendrán cuerpos glorificados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero están vivos, están vivos, están vivos. Ahora Jesús dijo, todos aquellos que viven a este nivel de fe, de oriente y de occidente, van a venir y se van a sentar al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, hermano, yo quiero estar ahí. Codiarme con Abraham, con Isaac, con Jacob, porque ese lugar está reservado para aquellos que tienen este nivel de fe. Por eso este centurión, Jesús lo bendijo, porque tenía ese nivel de fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ahora, ¿y si uno no tiene esa fe? ¿Y si uno entra en ese cuestionamiento de lo que dice, que no dice, y si será o no será, pero fíjate lo que sucede, el entorno nuestro, lo que sucede en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestro país, y muchas cosas que vienen, por la opinión de uno, la opinión del otro. ¿Qué pasa con aquellos que de pronto caen de la fe? Lo dice Jesús acá, mas los hijos del reino, ¿cómo? Siendo hijos del reino. Mas los hijos del reino serán echados, los que no tengan este nivel de fe, de obediencia a la fe, serán echados fuera. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso en Hebreos capítulo 2, usted lo puede leer después en el versículo 3, dice que hay que cuidar esta salvación tan grande. Hay que tener temor de Dios. Porque no sea que alguien que dice ser y de pronto ya deja de ser. Que siendo hijo del reino de pronto viva como si no hubiera conocido el reino. Y estar fuera del reino. Eso lo dijo Jesús. Como las 10 vírgenes, 5 entraron, 5 no entraron. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Entonces lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo decido en el día, cómo me levanto, cómo vivo los minutos, las horas, cómo estoy en el trabajo, en el estudio, en casa, cómo es mi vida. Si es de fe o no es de fe. Porque la fe se ve en la manera de vivir, en la conducta, en los hechos. Por eso Santiago dijo, te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo son tus obras? ¿Realmente son de fe o son de alguien que cuestiona y no vive la palabra de Dios? Porque se corre peligro. Por eso la palabra nos habla en la parábola del buen sembrador, que hay quienes dejan entrar los afanes. No es parte de la buena semilla los hijos del reino, pero dejan entrar los afanes, el engaño de las riquezas y otras codicias, y apagan esa buena semilla. O sea, se pierde la fe y ya no sirve para nada. Pero qué lindo que este hombre, un gentil. Y hermano, eso sucedió con Israel. Si me permiten mencionar rápidamente esto, que Dios tuvo que levantar un hombre como Saulo de Tarso, que en un momento era perseguidor de la iglesia, y cuando lo enfrentó y se convirtió ahí Saulo de Tarso, Jesús le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes.
y de los hijos de Israel. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 15. Este hombre me es un instrumento escogido. ¿Por qué? Porque quiero que este evangelio llegue a los gentiles. A través de este hombre, el apóstol a los gentiles. Por eso si ustedes van al capítulo 13 de Hechos, en el versículo 44 dice, y déjenme leerlo rápidamente, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando Pablo y Bernabé estaban predicando, pero viendo judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, o sea, hasta tierra del fuego. ¿Qué es lo que sucedió? Los judíos no quisieron obedecer la fe. Y aún después de resucitar Jesús y la iglesia tuvo que escoger a un hombre como Pablo. ¿Para qué? Para ser apóstol, enviado a los gentiles. Y gracias a Dios que Dios, por su gran misericordia, nos tiene ahora aquí para que nosotros crezcamos y seamos hombres de la palabra. Personas en una iglesia que viva lo que está escrito, que recibimos la palabra predicada, profética, y la recibimos con gozo y alegría y la vivimos. Porque hacemos la palabra. Y no como Israel, que lamentablemente se quedó en el tiempo. Pero también en la iglesia puede haber a quienes están en esa condición de vida. Si tu costumbre es cuestionar, analizar, sacar conclusiones, dudar, vivir a medias, ten cuidado, porque corres peligro. Pero este es un mensaje a la iglesia, para que nosotros, porque somos gentiles en ese aspecto, como este centurión, estemos preparados para recibir la visitación del Señor. Y que Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer las cosas como Él quiere, a su manera. Y estamos preparados y listos para que así sea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso entonces a Jesús por eso. ¡Eje! Porque por la palabra profética vamos a comenzar a ver que otros, los menos pensados, van a ser salvos, van a ser sanos. Porque el Señor quiere visitar las casas, quiere bendecir. Y tú vas a ser un instrumento a su vez para que traigas a aquellos cercanos a ti, parientes o amigos que necesitan de Jesús. Vas a ser tú un instrumento para que ellos sean salvos, sean sanos. ¿Cuánto lo creen? Y que de pronto frente a nuestros ojos, de pronto aparezcan aquellos que jamás habíamos pensado que podían venir y reunirse en la casa del Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces le damos la gloria a Dios. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso a Jesús. Sí, sí, sí. Dale un fuerte aplauso a Jesús porque Él hará maravillas. ¡Aleluya! Señor, como el centurión, no somos dignos, pero sin embargo tú estás bajo nuestro techo. Pero queremos crecer en esta fe para decirte, Señor, di la palabra, di la palabra. Y las necesidades que haya presentes serán satisfechas. Los problemas serán solucionados, las enfermedades serán sanadas. Los imposibles dejarán de ser imposibles porque todo es posible para ti. Señor, abre nuestros oídos para oír. Pero al oír tu palabra, que entendamos tu lenguaje.
Y al oír tu palabra, incondicionalmente nos entreguemos para ser instrumento de bendición, aún para aquellos que no están, pero que necesitan. Porque en la vida están paralizados, no tienen vida. Y algunos están gravemente atormentados por espíritus inmundos inclusive. Pero Señor, di la palabra. Y la has dicho, la has lanzado, la hemos oído, la hemos proclamado y la seguimos proclamando. Que ahora es el tiempo de pasar las puertas. Barrer el camino al pueblo. Allanar la calzada. Quitar las piedras. Ese es el tiempo de quitar las piedras. Y levantar pendón a los cielos, a los pueblos. Porque sabemos que tú vienes para visitar a tu iglesia. Vienes para visitar a tu iglesia. Y es el mensaje que tenemos, Señor, porque ya salió de tu boca. Es el mensaje que tenemos. Decir a la iglesia, a la hija de Sión: he aquí el Salvador, el Redentor, viene y viene con recompensa. Viene y delante de Él su obra para traer salvación, identidad plena con Él. Señor, lo creemos. Estamos para ese fin. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo, ahí donde estás. Atrévete a creerle a Jesús. Invertí tu vida en Dios. Acudí a Jesús. Confesá que Él es el Señor de tu vida. No seas orgulloso. Humíllate en su presencia. Y cree que Él es poderoso para hacer más de lo que pensás, aún de lo que entendés, aún mucho más de lo que pedís. Iglesia, ábrete al Señor. Este es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo de ver la palabra confirmada, de ver la palabra hecha realidad entre nosotros. Como iglesia de Jesús, ábrete a lo nuevo de Dios. Decláralo. Es el mejor tiempo que nos toca vivir. Es el tiempo de la visitación del Señor. Y cuántas cosas el Señor hace y hará. Veremos su gloria y comprobaremos que el avivamiento es una realidad ya. Levanta tus manos al cielo. Recta es su